¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Y en esta ocasión vamos a volver a conocer, a profundizar sobre un excelso trabajo de investigación que ustedes pueden, por supuesto, ya checar, leer en la cuenta de X de Archivero, @archivero, en donde ustedes pueden nada más ni nada menos conocer quién vivía en la Condesa, en una colonia completamente hipster. Caray, nada más, nada más que uno descubre cada cosa de repente cuando empiezas a investigar, empiezas a abrir los libros, todo ello. Y para platicar con nosotros de este tema, pues por supuesto que se encuentra mi querido Dardo Neubauer, a quien saludo con muchísimo gusto. Dardo, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por la comunicación, por el espacio. Y bueno, tal cual como decías, a veces uno camina por la Ciudad de México, ve los departamentos, ve casas muy lindas, y sin embargo cuando uno empieza a rascar un poco, se empieza a dar cuenta de que esas casas tienen historia, que en esos lugares pasaron cosas, que en esos lugares se reunía gente importante, por decir de alguna forma, y este es el caso de esta historia que te queremos contar hoy a ti y a tu audiencia, que es sobre el caso de de este mafioso Giancana, perdón, San Giancana, que líder de la mafia de Chicago, líder de la Cosa Nostra en Chicago, que ha tenido, bueno, ha ocupado el cargo de liderato durante los años 60 y 70, luego, bueno, de la muerte de Al Capone, de cuando fue puesto a prisión, y sin embargo, un dato interesante es ver justamente que, ya pensando en su retiro, San Giancama, él lo que hace es, se viene a México, dice, bueno, quiero retirarme a México y vive entre la colonia Condesa y la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. Quizás su vivienda en Cuernavaca era más reconocido porque ha sido publicado en libros, en algunas películas, pero revisando expedientes encontramos de que también era propietario de un penthouse en la avenida Ámsterdam, en número 82, ahí en la colonia Condesa. Así que seguramente más de una vez habremos pasado por ahí afuera y no Eh, nos habremos yo dado cuenta crecí de por ahí, que, querido Dardo. La casa de mis padres estaba precisamente por esa zona, oye. mira, capaz que tus padres no sabían y sin embargo había una reunión de la Cosa Nostra de Chicago, en pleno Ciudad de México, planificando quién vaya a saber qué. Oye, pero no era la primera vez que este personaje, Ginacana, perdóname, estaba presente o intentaba visitar México, ¿no? Nosotros lo que pudimos corroborar es que en un principio él estuvo en los años 67, bueno, no residiendo, él llegó a México y la policía, bueno, de seguridad, la Dirección Federal de Seguridad, dándose cuenta de que un capo de la mafia de Chicago estaba llegando a México, decidió expulsarlo del país enviándolo a Panamá. Después lo que encontramos otro expediente que es para el año principios de los 70, o sea, 3 años después, 3, 4 años después, donde dan a conocer que justamente residía en Cuernavaca y que a la vez era propietario y que por días vivía también en este departamento de la colonia Condesa que les decíamos. Entonces, según los datos oficiales que pudimos rastrear después para intentar verificar alguna información, según la justicia estadounidense, Giancana estuvo en México, aquí viviendo, desde el 67 al 74, que fue cuando fue deportado. Nosotros lo que pudimos ver en los documentos que tenemos es que en el 67 llegó a México, pero fue deportado rápidamente y después no pudimos todavía testificar cuándo fue que volvió a regresar, si fue a los pocos meses, si fue a los años, pero bueno, según los documentos que revisamos, a principios de los 70 él ya vivía aquí en México, hasta inclusive se señala de que seguramente se han hecho estas grandes reuniones entre capos mafiosos de la Cosa Nostra aquí en la Ciudad de México y que había intentado entablar alguna comunicación, por decir entre comillas, con algún sector político para poder empezar a negociar sobre la apertura de casinos, bueno, de todo lo que tiene que ver con juegos del azar, y en ese proceso vincular
a sus socios de Chicago para que bueno, puedan extender su negocio aquí en México. Sí, porque entiendo que este hombre era el capo de capos, entonces hasta cierto punto, incluso ustedes lo plantean en su cuenta de X, pensaría en el retiro, pero la realidad es que era visitado por estos personajes. Y la verdad uno sabe de que estos personajes nunca se terminan de retirar del todo o hasta que mueren naturalmente o hasta que pasa algo, un accidente o un asesinato, pero me parece que estos personajes no terminan de perderle el gusto al negocio que llevaron adelante. Pero sí que era visitado, que era como un consejero, podríamos decir, de otros dirigentes de la mafia en Estados Unidos que venían a pedirle recomendaciones sobre cómo llevar el negocio. Hasta inclusive se señala que él cuando es deportado en el 74, 75, ahí se me fue el año, justamente por una causa judicial que se estaba investigando en torno a el vínculo entre la mafia y la CIA. La justicia estadounidense estaba haciendo una investigación muy profunda y días antes de ir a declarar es asesinado. Y líder de la mafia lo que dice es que posiblemente lo haya asesinado quien era su ladero que buscaba justamente escalar dentro de la organización. Entonces, ahí uno diría de que, bueno, justamente las peleas por los puestos de poder terminan en asesinatos y también esta posibilidad de que a su edad ya de adulto mayor, Giancana lo que haya querido es vivir en paz, colaborar con la justicia y parece que a determinado sector de la mafia no le pareció que esto sea lo más adecuado, entonces se presupone de que ahí hubo un justificante para su asesinato. Oye, Dardo, ¿qué fue lo que cambió de 1967 cuando Segov da a conocer, oye, esta nota de inteligencia, cuando lo ponen de regreso en un vuelo a Panamá, que yo te preguntaría también por qué Panamá y no los Estados Unidos, y después cuando finalmente comienza a residir en nuestro país? Ahí el dato de qué fue lo que cambió para que lograra este cambio en un momento dado de sus posibilidades. Mira, la historia de Giancana es muy interesante porque uno empieza a leer y hay libros, investigaciones sobre su vínculo con, primero con la candidatura, o sea, dicen que fue que apoyó la candidatura de John Kennedy a la presidencia, que apoyó con dinero para la candidatura, a cambio de que se lo iba a inculcar o a promover para que pudiera avanzar en un derrocamiento del gobierno de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, porque justamente tanto la mafia, la Cosa Nostra de Chicago, de Nueva York, tenía muchos negocios en Cuba que se vinieron abajo con la revolución y Giancana lo que quería era justamente derrocar al gobierno revolucionario. Kennedy al parecer le prometió de que eso iba a suceder, sin embargo Kennedy después lo que hace es, podemos llamarlo traicionarlo en el sentido de que empieza a perseguir a la mafia. En ese sentido, ahí es cuando empieza el vínculo con la CIA, justamente en este interés de querer derrocar a Fidel Castro, de cómo la mafia iba a trabajar en eso. Y a mí me parece que ahí hay un elemento interesante de cómo entender esta idea de, bueno, lo vamos a deportar de México a Panamá, pero no a Estados Unidos porque tiene problemas judiciales, entonces creo que había algunos favores de por medio para decir, no lo vamos a entregar tan rápido a la justicia porque, bueno, estuvo colaborando con los intereses de la CIA. Como te decía al principio, digo, cuando él regresa a México, que la verdad no conocemos bien la fecha y en qué condiciones lo hizo, él ya había dejado de lado lo que era el plan de asesinato de Fidel Castro, la verdad ya no era su intención, pero esto que decíamos, todavía intentaba conservar alguna cuota de poder, algún lugar de negociación con los líderes de la mafia que quedaron en Estados Unidos, consejos, entonces creo que había todavía un beneplácito en torno a su figura. Tal es el punto de que cuando él es deportado de México, la CIA lo llama a declarar como testigo, ni siquiera como imputado, y creo que ahí fue donde se temió de que él pudiera hablar de más. Pero siempre le respiró en la nuca a la policía
la inteligencia mexicana, la policía política. Tal cual, sí, 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 sí. Uno ve un poco los cables de toda la investigación del asesinato de Kennedy, de toda esta época de los 60, 70, Guerra Fría. Teníamos investigadores de la CIA acá en México por doquier, de la KGB, de todas las agencias de investigación, y creo que era una lucha de poder bastante interesante para analizarlo de una forma muy, muy profunda. Digo, acá era, me parece que, bueno, se dice que México fue justamente un lugar muy disputado por las agencias de inteligencia globales en la época de la Guerra Fría porque era nexo con Estados Unidos, con Cuba. Entonces me parece que sí, eso que dices fue una realidad. Oye, Dardo, aparte, digo, todos conocemos ahorita la avenida Ámsterdam, es una de las avenidas más caras en la actualidad, la gentrificación ha hecho de las suyas en la misma, una avenida muy bonita, es la verdad de las cosas, con su camellón, con Prado, obviamente, donde la gente acostumbra pues a salir a pasear a sus perros, andar en bicicleta, andar en patines, una zona, la podríamos considerar en este momento muy atractiva para el extranjero, pero en esa época era una zona muy familiar, incluso tú ayúdame un poco, no sé si todavía estaba el famoso hipódromo, ¿no? Que dio origen, es más, a la colonia Hipódromo, como se le conoce a la colonia que está pegadita ahí por el Parque México, pero también una zona, pues que era de familias, una zona que era la clásica en donde salía la mamá, el papá, los niños, el perro, el abuelo, iban a las iglesias que estaban ahí cerca, perdón, en fin, y entre los vecinos, pues se encontraba un hombre que no escapaba del glamour, porque entiendo que pues era amigo personal de la voz. Sí, 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 sí. Tenía su amistad con Frank Sinatra, que hasta en cierto punto también se dice que era una amistad un poco de negocios en Las Vegas, de negocios de casinos en Las Vegas, entonces una amistad entre comillas, podríamos decir, pero también es esta cosa que tienen los líderes de la mafia de buscar vivir en lugares donde pasen desapercibidos, donde sean uno más, donde vean de que pasa la familia caminando, pasa el abuelo, el niño que va a la escuela, y creo que siempre fue la intención de estos líderes intentar diluirse un poco en lugares seguros, pero que todavía conserven esa cuota de ciudadanía, de cotidianeidad, de vida rutinaria. Sin embargo, como tú dices, en esa época la colonia era seguramente muy familiar, pero ya tenía o empezaba a tener sus edificios de la época de los 60, 70, con penthouse, seguramente con todos los gustos que se pueda dar una persona de esta envergadura de poder. Sí, oye, y una pregunta, no sé si es parte o lo retrataron en la investigación como tal o te lo encontraste por ahí, porque a final de cuentas hablamos del capo de capos, como dices, de un hombre involucrado presuntamente en el asesinato de un presidente de los Estados Unidos, buscando derrocar a otro presidente en el Caribe, pero el pueblo mexicano, la sociedad mexicana no estaba enterado de todo ese tipo de cosas. Yo no sé si era por esta falta de información, por esa, pues es sí, esa época en donde pues las cosas no se conocían tanto y era más fácil pasar desapercibido. Nosotros pudimos ver, que veremos ahí, estamos de cómo podemos compartirlo, pero también algunos recortes de periódicos de la época que señalan de esta presencia, o sea, pero en lo que es la nota roja cotidiana de los periódicos, no fue algo como que se dijera de un seguimiento muy preciso, pero sí como que se dio a conocer, sobre todo en el año 67, cuando intentaba entrar y no pudo entrar a México cuando a Giancana lo mandan a Panamá. Sí salió en la nota roja, pero no tuvo mucho más seguimiento y la verdad como que me parece que en ese sentido uno no sabría cómo la sociedad reaccionara si te enterarías de que al lado de tu casa se está reuniendo la mafia de Chicago. Entonces también hasta qué punto sería
y no sé, poner miedo en la sociedad o hasta qué punto se entendería la magnitud de lo que está pasando y sería más peligroso. Entonces, la verdad, ahí no sé bien cómo se trabajaría o cómo se abordaría eso desde la Dirección Federal de Seguridad, pero sí, a nivel social, creo que a nosotros desde Archivero nos importa mucho, bueno, reflotarlo porque creo que o conocemos o hemos pasado por estos lugares o por Cuernavaca, donde han pasado un montón de historias y que está por los lugares donde uno suele circular. Totalmente, totalmente, mi querido Dardo. Oye, yo como siempre te agradezco estos minutos que compartes con nosotros aquí en nuestro canal, con nuestra comunidad, y te pido por favor que le digas a la gente dónde encuentre sus diferentes direcciones, plataformas de archivero, oye. Sí, mira, nosotros estamos principalmente, bueno, tenemos nuestro perfil en X, ahí lo que era Twitter, en Archivero X, nos pueden encontrar en Instagram también, como Archivero Expedientes, y si no también en nuestro sitio web www.archiveroexpedientes.com, donde, bueno, intentaremos actualizarlos un poco con estas notas, hacer un poquito más de profundidad en que no nos permite a veces Twitter, entonces ahí también en nuestro portal web pueden encontrar nuestra página. Y para quien esté interesado y para quien le interese nuestro trabajo y nos quiera apoyar, también tenemos una campaña de donación que en una de las pestañas puede encontrar un punto ahí para colaborar, así que también para el que esté dispuesto y nos quiera apoyar, bueno, a través de ese medio lo puede hacer. Ahí tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad, si está en sus posibilidades, apoye el trabajo de investigación, el periodismo independiente tan, pero tan necesario en este momento para conocer todo nuestro entorno, porque conociendo nuestro pasado podemos definir muchas veces nuestro futuro. Mi querido Dardo Neubauer, de verdad, siempre es un honor platicar contigo. Muchas gracias a ti, Jesús, y bueno, y nos encontraremos en la próxima.